que en buena medida uno imaginaría hoy cómo está funcionando el mundo y la democracia. Uno imaginaría que así las cosas se tienen que resolver. Bueno, vámonos con Ileana Rodríguez. Ella es profesora, investigadora e internacionalista. Ileana, como siempre, gracias. Te agradezco mucho que estés esta noche con nosotros. ¿Cómo te ha ido? De nada, bien, muchas gracias. Un privilegio estar en tu espacio. Gracias, Ileana. A ver, partamos de lo primero. A ver, ¿qué te parece la carta y qué te parece los primeros indicadores de reconocimiento de México? Y también, no sé si sea ya, esté en la mesa, Ileana, el silencio de Estados Unidos. Bueno, el argumento del mandatario mexicano de querer esperar a que el proceso electoral culminara, pues no es tan creíble si consideramos que en realidad culmina hasta el 5 de enero, cuando el Congreso sesiona y da la validación de los votos emitidos por los electores que lo dieron ayer en el colegio electoral. Entonces, vamos, pudo haber sido peor y haber esperado hasta ese 5 de enero hubiera sido catastrófico, digo diplomáticamente hablando. Ahora, hay dos lecturas. Una, la diplomática. La carta por escrito es correcto. Estamos habituados últimamente a estas cámaras de eco que significan las redes sociales, donde estamos observando que también se desarrolla parte de la diplomacia. Particularmente inició con Barack Obama y la sigue Trump en Twitter. Pero los mecanismos correctos son efectivamente las tradicionales cartas que mandata incluso el manual de protocolo de la Cancillería. Entonces, eso es correcto. La extensión de la misma carta también es correcta, digo, porque cuando Trump llegó a la presidencia, la carta era de 7 cuartillas, ahora es de 1 cuartilla prácticamente. Ahora, el contenido es lo que nos debe importar y que es la parte política. Por una parte, el reconocimiento tácito al nuevo mandatario de los Estados Unidos en cuanto sea presidente electo, que ya pues el colegio electoral prácticamente le concedió esa posición. Pero también algo muy interesante es la parte central de la carta, donde dice o describe que Trump prácticamente quedó a deber en el tema migratorio y que espera que Biden sí se comprometa con la regularización de los migrantes. Recordemos que en campaña Biden dijo que de estos 11 millones regularizaría a los más, que este era una deuda pendiente con Trump, restituir el programa DACA y una serie de medidas protectoras de migrantes. Y esto sí lo pone el mandatario mexicano en la carta. Entonces creo que también esto es algo muy importante de poner los puntos sobre las IES y recordarle a Biden que si llega, pues México también está en la expectativa en que cooperen, porque no por nada cedimos ante la imposición de aranceles con el tema de la migración y prácticamente la extensión de la Guardia Nacional a lo largo de la República Mexicana para contener los flujos provenientes de Centroamérica. Entonces, creo que esto hace bien en ponerlo ahí. Y bueno, el desenlace deseándole suerte, en lugar de éxito, pues son palabras más, palabras menos, pero que finalmente reflejan situaciones como tratar de no caer en sucesos como los que tuvo en el pasado el propio mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, cuando ya se estaba dando el triunfo a Calderón y que él esperaba todavía el recuento de votos. Entonces ahí en esta primera parte me parece que hay esta atarse al pasado para denotar una característica de su propio mandato. Luego, el compromiso que deja en el párrafo intermedio de que está pendiente todo el tema de la reforma migratoria en los Estados Unidos, la cooperación de una y otra parte, y finalmente el desenlace, deseándole suerte al presidente electo. Entonces, una carta breve, lacónica, y que se apega a los principios de la Constitución, donde hay una interpretación radical respecto a la no intervención del artículo 89, fracción 10. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, sí desde el principio ha dejado muy claro ceñirse a estos principios. Y estos principios también han sido sujetos a la interpretación cada sexenio. Y en este caso sí vemos que hay una interpretación radical de decir, no vamos a intervenir hasta que el propio pueblo estadounidense sea quien, a través de sus instituciones, resuelva estas elecciones. Y se espera, pero hasta la mitad, no repito, porque finalmente Sí. el desenlace oficial es hasta enero. Esta es un poco la lectura de dos vías. La interpretación diplomática de lo que debió ser desde un primer momento para no alinearnos a países donde más que nacionalistas vemos a populistas como el propio Putin en Rusia y Bolsonaro en Brasil, que apenas estos días también dieron la felicitación.
Entonces creo que eso no era muy deseable, pero bueno, esto es lo que ocurrió. Y por otra parte, la interpretación política de por qué esperamos tanto tiempo para hacerlo. Lo que observo en todo caso es un presidencialismo absoluto que no está escuchando a las secretarías, a su gabinete. En este caso, el rol protagónico de la Cancillería no ha sido del todo muy efectivo porque no salió de esta la propuesta de la carta, o por lo menos el haber presionado para que el mandatario, desde que se realizó el 3 de noviembre la elección, anticipara una felicitación al menos al pueblo estadounidense por haber salido históricamente y abrumadoramente a votar por un nuevo mandatario de los Estados Unidos. A ver, dos asuntos, Ileana. Uno, pues la carta pareciera que el contenido de la carta le hubiera venido mejor a la relación con Trump que a la misma relación con Biden. Te pregunto, lo digo porque pues Trump fue muy rudo, el tema migrante, el presidente nunca planteó como una posición diferente. A ver, ahí ¿qué vemos? En el sentido de que incluso como que no hay, no sé si debiera haber, te pregunto, también cortesías a la sociedad estadounidense por el reconocimiento a su participación en el proceso electoral, que es algo muy importante y supongo yo más viniendo de un presidente como es la ideología de López Obrador. Sí, yo creo que esos párrafos que tú dices hubieran sido sensacionales. Por una parte, el papel que tuvo el electorado estadounidense, donde se preservó la esencia de los estados para defender la tradición electoral de los Estados Unidos, que aunque a nosotros nos parece fragmentada, de suyo implica y denota una capacidad y respeto a la soberanía de cada estado. Ahí se impusieron los estados, tan es así que le han dado grandes y serios reveses a las imputaciones judiciales por parte de Trump y su equipo encabezado por Giuliani. Ha tenido revés tras revés en todos los estados en los que ha tratado de invalidar lo que ahí se logró, imponiendo a los gobernadores de esos estados donde se ha aplicado el derecho de manera irrestricta. Y de segunda mano, lo que tendríamos que decir, también celebrar y festejar, ¿por qué no decirlo en esta carta? El quehacer del Poder Judicial de los Estados Unidos, que da una muestra de apego al derecho, que aún teniendo una mayoría conservadora pro-Trump, no le da la razón a Trump, sino que deja que fluyan las elecciones hasta el momento clave del día de ayer del colegio electoral. Entonces sí me parece que fueron dignas muestras de una democracia que es paradigmática y que es un ejemplo en realidad en este momento, pese a la fragmentación que hay al interior. Sí creo que la carta debió haber contenido también esto. Ahora bien, si está dirigida o a Biden, yo sí creo que va dirigida a Biden, sí reconociendo la deuda pendiente por parte del mandato de Trump de no haber cumplido la parte migratoria, donde sufrimos reiterados maltratos, ¿no? 5 millones de mexicanos sin documentos en Estados Unidos esperando a ser regularizada su situación y, por supuesto, más de 500,000 de los jóvenes que pertenecen a DACA. Entonces, creo que se podría leer en ambas lecturas que tú sugieres, sí, pero sin duda va como un reproche a Trump, pero dirigida a Biden con una nueva estrategia de cooperación donde está pendiente esta promesa de Estados Unidos de hacer algo por los migrantes. ¿Deberíamos esperar una respuesta de Biden o no necesariamente hay una respuesta en el sentido de que a lo mejor mañana manda gracias por su carta y colorín colorado? ¿La tardanza podría tener algún tipo de secuela? Algo para cerrar, Ileana. Bueno, aquí es interesante que cuando la cortesía diplomática es por escrito, también se espera una respuesta por escrito. Entonces, habrá que ver si se emite por parte del equipo de Joe Biden alguna misiva impresa, así sean medios digitales, pero finalmente impresa, que denote una gratitud hacia la deferencia que ha tenido el mandatario mexicano con esta felicitación. ¿En cuánto tiempo? No lo sabemos, porque es evidente que en este momento se está conformando el equipo de Biden y que se está preparando precisamente para que muchas de estas posiciones sean aprobadas por el Senado. Un Senado que hoy día todavía no se define si quedará como republicano o como demócrata. Recuerden que en Georgia todavía hay 2 posiciones por resolver el 6 de enero. Así es que me parece que en todo caso tendríamos que esperar algo por escrito en los próximos días, sí, pero no de manera inmediata. No lo veo de esa manera. Ileana, como siempre, muchas gracias que estuviste por acá. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.